Buenas tardes. Siguiendo en la línea de nuestro programa Tomar y Después, bajo el lema de romper la madrugada, que es el lema que seguirá este programa a lo largo de toda su andadura. Y bueno, ustedes preguntarán eso qué quiere decir. El otro día comentando, es fácil que las cosas nos las den ya masticadas y digeridas, pero es mucho más bonito y es una buena gimnasia mental, saludable en todos los sentidos, tanto física como psíquicamente, el hecho de que uno piense de vez en cuando. Entonces, lo que sí, si les parece, al que les parezca de ustedes, podría llamarnos y contarnos qué es lo que piensa de la idea, del lema de nuestro programa, de romper la madrugada. Y algún día les prometemos que desde aquí mismo, desde este programa Tomar y Después, explicaremos cuál es el concepto por el cual nosotros llamamos romper la madrugada y las bases según las cuales nos dirigimos en ese sentido. Les habíamos prometido en un programa anterior que íbamos a hablar del herpes. Y además, incluso habíamos vaticinado, habíamos dicho que no se curaba. Si alguno de ustedes ha tenido herpes, sabe de la esclavitud que supone el herpes, de las recidivas constantes que tiene con el herpes. Cuando decimos recidivas es la repetición de la sintomatología que ha tenido y el ser consciente de que más o menos en algún otro momento de la vida siempre vuelve a aparecer esa patología, esa culebrilla, o incluso en pacientes que han padecido herpes a nivel intercostal, entre las dos costillas donde pasa una arteria, una vena y un nervio, depende de la zona afectada, que en algún caso incluso supone cada respiración un dolor. Vamos a ver, según la clasificación de los diccionarios de farmacología y de medicina moderna, qué es un herpes o cómo se clasifican los herpes y dentro de qué familia se encuentran. Los herpes están clasificados como virus y hay distintos tipos de herpes, de virus. Además, el virus del herpes se clasifica o se denomina con las siglas VHS. Hay de dos tipos, el 1 y el 2, y entonces luego está el herpes simple, el herpes zóster, y luego hay el de Barr, el de Epstein-Barr, que es otro tipo de herpes. Pues bien, todos básicamente el problema que les origina, según la medicina moderna, según los libros, es un virus. El virus es de todos conocido los problemas que tenemos para trabajar con los virus. ¿Por qué? Bueno, a diferencia de las bacterias, el virus necesita del concurso, necesita de la célula, de todo el material genético. El material genético no, el material genético lo pone el virus, pero necesita de todo el resto de las estructuras de la célula para poder vivir. Hay un comité internacional para la clasificación de los virus y los ha clasificado en familias, subfamilias, grupos y distintos subgrupos y cosas de este tipo. Básicamente ahora mismo hay 50 familias, pero las que parece, o se dice en este comité, que hacen daño, que son responsables de muchas de las enfermedades que nos atacan al ser humano, lo dividen en 9 grupos o familias de virus que tienen ARN, ácido ribonucleico, en su código genético, y luego 5 grupos de virus, 5 familias, que tienen ácido desoxirribonucleico. Es claro que es distinto trabajar o pelear contra una bacteria en el sentido de que nosotros podemos reproducir o hacer que se desarrolle in vitro, que se llama pues en una pletina de estas de cristal donde colocamos luego ante el microscopio, o bien esas cosas redondas que habemos visto en alguna película donde se desarrollan enfermedades o bacterias, en el sentido de que las bacterias son seres autónomos y no necesitan del concurso de otra célula para vivir. Invaden el territorio circulatorio, invaden al ser humano, invaden tejidos concretos y allí se instauran y se aprovechan de sus distintos metabolitos, de sus distintas alimentaciones. En el caso del virus, al introducirse dentro de la célula, es claro que es muy difícil el poder atacarlos desde un fármaco, puesto que si atacamos a ese virus, es claro que tenemos que atacar directamente a la célula que le hospeda. Y esto va a provocar, va a desarrollar una serie de patologías concomitantes que nos van a provocar otros problemas
añadidos, y como no podemos tampoco hacerlo de una forma, no se puede hacer de una forma general, también invita a que no se resuelva el problema de base, invita a que el virus siga su proceso normal y no podamos resolverlo. Tristemente es de todos conocido, no solamente el caso del herpes, que insisto, en el caso de gente que ya conoce, que ha padecido algún problema, con algún tipo de herpes, bueno, pues ya sabe de los problemas, de las reincidencias que tiene a nivel estacional, de las recidivas, de los problemas que le plantea periódicamente ese herpes con el que va a convivir en muchos casos a lo largo de gran parte de su vida. Parecido en el tipo de desarrollo, de hecho, además, gran parte de los fármacos antivíricos que aquí utilizamos para el herpes han servido de base en el estudio y el desarrollo contra otro virus tristemente conocido, puesto que este indefectiblemente acaba con la vida del paciente, ya que no hemos conseguido, no se ha logrado arrasar con él, es el virus del SIDA, el VIH. Observen que en las siglas, en el caso del herpes estamos hablando del VHS, que clasificamos en 1 y en 2, y en el caso del virus del SIDA era el VIH. Pues bien, dentro de estos fármacos que se desarrollan y se están desarrollando y conscientes desde dentro de la misma medicina moderna, desde dentro de la misma farmacología, conscientes de toda esa problemática, en el sentido de que en más del 90% de los casos se producen recidivas, en el mismo atlas viene los fármacos antivíricos que están en fase de investigación contra el VIH, contra el VHS, que es el herpes, el que nos ocupa hoy. En fin, el virus de la gripe. La gripe es algo que nos castiga. Entonces, esto depende, en muchos casos, de a qué partes del organismo afecta. Puede ser compatible o no puede ser compatible con la vida. En el caso del SIDA, desgraciadamente, no es compatible. Indefectiblemente, acaba el paciente muriendo. En el caso del herpes, salvo casos como, bueno, pues un herpes a nivel de nervio óptico, que en algún caso, en muchos casos, puede acabar hasta con la vista de nuestro paciente, bueno, pues es compatible con la vida, una vida con más o menos problemas, una vida con más o menos dolores, pero no acaba, dependiendo, cuidado, qué territorio nervioso esté inervando, qué territorio nervioso esté afectando. Básicamente, desde la medicina moderna se supone que en el caso del herpes zóster, que vulgarmente en los pueblos se conoce como la culebrilla, que es esa afectación a nivel intercostal, desde la medicina moderna, en las facultades, en los libros, se contempla como un nervio que además afecta exactamente a una metámera, siempre a una, no pasa a otra metámera, es decir, no pasa a otro nervio, se queda solo en un nervio. Desde la medicina moderna vemos cómo todos los nervios tienen, puesto que si no, cada vez, como están en contacto con alguna, o envueltos en músculos, pues lógicamente si no estuvieran envueltos en algo, pues estarían doliendo constantemente y estarían informando constantemente de dolor, informando de que están ahí. Bueno, pues en el caso del herpes zóster concretamente, ¿qué hace el virus? El virus se asienta en la banda de mielina del nervio. ¿Qué es la banda de mielina del nervio? Bueno, pues en un cable eléctrico vemos que está envuelto, o sea, está dentro el cobre, digamos, que es a través de donde se manda por el polo positivo y negativo la energía, la electricidad, y eso está envuelto, puesto que si no, no podríamos manipular y tampoco se podría transmitir la corriente eléctrica, está envuelto por un plástico. Bien, en este caso, la banda de mielina, la mielina es ese plástico que envuelve a los hilos de cobre. Pues bien, en el caso insisto, luego hablaremos de otra cosa. En el caso, desde los libros de medicina moderna, se parte de la base de que el virus asienta en la mielina y la va destruyendo. Con lo que hay partes del nervio, o el nervio completo, que está absolutamente al desnudo, está pelado. Y es eso que hace esos dolores y ese problema. Bueno, entonces, insisto, vamos a ver qué tipo de fármacos antivíricos hay y
por supuesto, siempre desde la idea o desde lo que nos cuentan los libros de medicina moderna. Dentro del más típico, el más conocido, sería el aciclovir, que es este fármaco que tenemos aquí, y está encuadrado dentro de lo que se llama fármacos antimetabolitos, es decir, bloquea una serie de metabolitos, puesto que el virus básicamente actúa con una estructura, una cápside, como si fuera un hexágono, y luego lleva un tubito y al final como unas patas, y eso es lo que asienta en la membrana celular en cuestión donde va a ser infectado y introduce todo su material genético. Y es a partir de ahí, desde ese momento, como la célula deja de trabajar en su sentido, deja de trabajar para el bien común del tejido en cuestión, de la zona en cuestión, de los nervios en cuestión que nos están ocupando, y trabaja única y exclusivamente para el virus, según el código genético del virus, según las órdenes del virus. Es decir, el gobierno lo toma en ese momento ya el virus. Entonces, ¿qué se pretende con estos fármacos, con este aciclovir? Bueno, por romper de alguna manera y intentando de una manera selectiva, pero nunca se puede lograr al 100%. ¿Por qué? Porque, claro, tiene que trabajar directamente sobre la célula que hospeda a ese virus que se ha colocado dentro de ella misma. Entonces, bueno, el aciclovir está encuadrado dentro de los fármacos antimetabolitos. Y bueno, ¿cómo funciona? El mecanismo de acción es que, en principio, en una célula que es supuestamente sana, parece ser que tiene algún tipo de acción a nivel de las ADN polimerasas, pero mínimo. Sin embargo, cuando esa célula, como las ADN polimerasas, en el caso de los virus herpes, se aceleran, en ese caso funciona bloqueando, o pretende funcionar bloqueando, las ADN polimerasas. Pues bien, seguimos que, por supuesto, lo que se pretende con este tipo de fármaco, con el aciclovir, es detener o atenuar la infección y reducir las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Dice reducirlas. Reducir la capacidad de transmisión de la infección vírica y evitar la infección mediante un tratamiento profiláctico. En el sentido del tratamiento profiláctico, es desgraciadamente, en el caso de los herpes, no se está haciendo tratamiento profiláctico, puesto que aquí se está tratando básicamente el síntoma, la causa final del problema. Y entonces es difícil llegar a lograr un tratamiento profiláctico, en el sentido de que si pretendemos hacer tratamiento profiláctico en una familia, por ejemplo, en la que uno de los miembros de la familia tiene un herpes, teóricamente, si se transmitieran los virus al resto de la familia, toda la familia acabaría infectada. Y es interesante el ver cómo en grupos de estudio en los que se convive una familia diariamente, si ha afectado el herpes a un miembro, no afecta al resto de la familia en un porcentaje inmenso. Es decir, no es habitual, no es frecuente el ver cómo una familia está toda infectada del herpes. Hay un miembro y ese es el que está infectado. No es como en el caso del SIDA, en el que a lo mejor el medio de transmisión es o bien sexual o bien por una inyección en el caso de los heroinómanos. Por otro lado, podríamos ver que el caso del herpes genital, estamos en lo mismo. Si básicamente el individuo, porque además se ha catalogado como enfermedad de transmisión sexual, el herpes genital, y no es tan cierto, puesto que, de hecho, no se produce esa transmisión. Es más preocupante actualmente a las autoridades sanitarias, les preocupa más el aumento que hay a nivel de infecciones como la gonorrea o en muchos casos poblaciones de riesgo inmunodeprimidas, con problemas como el SIDA o con problemas nutricionales, se está aumentando, se está detectando, según la Organización Mundial de la Salud, un aumento importante en la transmisión de la sífilis. En otro sentido, las resistencias frente al aciclovir, es decir, el hecho de que si nosotros seguimos administrando aciclovir a un paciente, si en un principio con unas dosis, 2,5 miligramos, por ejemplo, por kilo de peso,
en principio parece que ha remitido un poco la sintomatología, puesto que además en este tipo de pacientes, por ejemplo, un herpes labial, el paciente desarrolla de una manera alarmante su proceso labial a nivel de los labios, se hincha muy fuerte, se le receta automáticamente el aciclovir y parece que en ese momento reacciona. Y sin embargo son pacientes que siguen teniendo esa pupa, siguen teniendo la conciencia de que tienen un herpes, y contra algún insulto concreto o en periodos estacionales concretos o ante algún tipo de problema, se les vuelve otra vez a desencadenar toda la sintomatología inicial, y ya colocando el aciclovir no se resuelven y se consiguen esos efectos que, bueno, al principio se habían logrado, puesto que, claro, si había funcionado tanto para las células infectadas, también está funcionando para células que no están infectadas por el virus. Y en ese sentido, claro, de momento parece que funciona. Y ahí es donde se producen las resistencias. Y aquí dice que parece ser que esas resistencias es en un cambio de la genética del virus que está infectando al paciente en cuestión. Insisto, desde el mismo libro ya dicen que en muchos sentidos, en muchos casos, en primer lugar, no se conoce el mecanismo de acción del fármaco, se tienen serias dudas de los efectos secundarios, si bien se han desarrollado y se están desarrollando efectos secundarios que vamos a ver. Básicamente, las características farmacocinéticas, es decir, cómo se absorbe y por dónde se elimina, vamos a verlas, y quiero ir viéndolas desde el mismo libro. La absorción por vía oral es lenta, variable e incompleta, es decir, se pierde mucho por vía oral. Y la disponibilidad del fármaco a nivel plasmático, es decir, desde que nosotros tomamos el fármaco, es absorbido a través del tubo digestivo, pasa al plasma, al torrente circulatorio, para ponerse a trabajar en los sitios donde debe ir a trabajar, pero volvemos a lo de siempre, al estar en el torrente circulatorio está trabajando en todo el territorio. Puede tener mayor afinidad por un tipo de tejido en concreto, por el pulmón, por el tejido renal, en este caso sobre el tejido renal, o sobre cualquier otro tipo de tejido. Sobre el líquido, en los líquidos cefalorraquídeos, también pasa a líquido cefalorraquídeo, básicamente porque además necesitamos que trabaje sobre líquido cefalorraquídeo, en niveles nerviosos. Aquello que hablábamos de la banda de mielina, del cable de plástico que envuelve a ese filamento de cobre, que es el que va a hacer la transmisión, en este caso nerviosa, que es lo que nos interesa. Pues bien, la absorción por vía, en ese sentido, ya vemos que la vía por vía oral es bastante baja. Básicamente, inicialmente se utiliza este tipo de vía para la administración del fármaco en el herpes simple, que en el que se supone en principio que no es tan agresivo, es el herpes labial, y que no afecta directamente, no es el mismo territorio que si estamos hablando de un nervio óptico, con el riesgo que esto conlleva, o en el tipo de herpes genital, o bien en el herpes, la culebrilla, el herpes a nivel intercostal, con los dolores que eso conlleva. Tengan ustedes en cuenta que la parrilla costal, es decir, entre cada dos costillas, la caja torácica, lo que hace es aislar, junto con el diafragma, los pulmones y tener permanentemente independiente una presión negativa entre el interior de los pulmones y el exterior, para que haya un gradiente, para que haya un flujo de aire y nos permita la respiración. Entonces, cada uno respira una serie de veces, hace inspiración y expiración. ¿Y cómo se logra ese movimiento de inspiración y expiración? Desde el diafragma y con el concurso de las costillas y la musculatura intercostal. Y entre cada filete intercostal está una arteria, una vena y un nervio. Y en ese nervio, en la zona que corresponda, si está afectada, según dice en los libros de medicina, si está afectado ese filete nervioso, claro, ese filete nervioso ya no tiene la protección de mielina
el plástico aquel del que hablábamos. Entonces, imaginen, en el caso de estos pacientes, que cada respiración supone un dolor. Entonces, esto lógicamente es serio y tiene problemas. No va a matar al paciente, pero le va a hacer una vida totalmente fuera o muy alejada de una vida con una calidad normal y con una calidad que le permita, bueno, pues estar permanentemente en orden. Pues bien,